En este vídeo te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre tu nómina, incluido los impuestos que pagas y los beneficios fiscales que puedes aprovechar para conseguir algo más de dinero al final de cada mes. Además, te voy a poner un ejemplo práctico que explica cómo se calcula una nómina. Para hacer todo esto, he preparado una presentación que comparto a continuación. Antes de empezar con la presentación, lo que quiero comentar es que en la presentación que veremos a continuación veréis que he puesto bastante detalle en cada sección. No me voy a detener en todos los puntos, pero sí que puede servir para tener detalles adicionales en alguno de los puntos. Y por ello he querido incluirlo para que podáis pararos y revisar si fuera necesario. Empezando ya con la presentación, podéis ver cómo he puesto los principales conceptos de la nómina, que luego detallo en diapositivas siguientes. Están los siguientes conceptos. El primero es el salario bruto, este es el sueldo total que te dicen que te van a pagar anualmente cuando te contratan, y este salario bruto tiene una serie de impuestos asociados. Una vez deducidos todos esos impuestos que se pagan, se llega al salario neto. Entre paréntesis pongo cómo se suele poner en las nóminas estos conceptos. Salario bruto sería devengos, impuestos sería deducciones y salario neto muchas veces viene indicado como líquido a percibir. Además podéis ver que abajo incluye una sección que se llama aportaciones de empresa, que es un dinero adicional que paga la empresa por cada trabajador. Este dinero es en torno a un 30% adicional y me gusta incluirlo aquí porque mucha gente no es consciente de ello. Y en el fondo, una empresa cuando crea un puesto de trabajo no paga solo lo que paga al trabajador menos las deducciones, sino que también paga estas aportaciones de empresa. Y a la hora de crear un puesto, valoran la suma de todo esto para decidir si crean ese puesto o no. Por ello, creo que es importante que se conozca porque para mí también es dinero que de una forma indirecta se está quitando al trabajador. Pasando ya a la siguiente diapositiva, detallo los conceptos del salario bruto. Aquí lo importante que quiero recalcar es que dependiendo del convenio de la empresa en la que estéis, estos conceptos pueden variar ligeramente el nombre. Aquí lo importante es que la suma de todos estos conceptos sumará nuestro salario bruto. Aquí tenéis distintos conceptos como salario base, complemento de sueldo, antigüedad o distintos pluses. Además de esto, normalmente cuando te ofrecen un salario anual, a veces, dependiendo de la empresa y del sector, te pueden ofrecer un bonus por determinados objetivos. Entonces, muchas veces te pueden decir que tu salario es X más Y como bonus. Esto viene reflejado normalmente en la nómina, en los meses que se cobra como gratificación especial voluntaria o bonus. Finalmente, también hay una sección que indica retribución en especie, que son elementos como podría ser el pago del seguro de salud privado. Aquí lo importante es que el salario bruto, en término amplio, está compuesto por todos estos conceptos. Y es básicamente sumar todos estos conceptos de las nóminas y con esto deberíamos llegar al salario bruto anual. En las siguientes 3 diapositivas he detallado los impuestos que se paga sobre el salario. El primero de ellos es el IRPF, el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Aquí lo que hay que saber sobre el IRPF son varias cosas. En primer lugar, tiene una parte estatal, que sería la tabla que veis a la izquierda, y una parte autonómica que cada comunidad determina. Aquí os he puesto 2 ejemplos. Uno sería el de la Comunidad de Madrid y otro el de Cataluña. El IRPF funciona de la siguiente manera. En primer lugar, hay que determinar el importe total de la renta sujeto, que para esto habría que coger el salario bruto anual, quitarle lo que se paga a la seguridad social, que contaré en la diapositiva siguiente, y quitarle la deducción de 2.000 euros base. También habría que quitar cualquier otra deducción o bonificaciones aplicables. Con ese dinero sujeto a renta, ese dinero tributa por tramos. No significa que si, por ejemplo, estamos en el tramo de 57.320 a 60.000 euros, que se ve aquí en Madrid, que es un 39% agregado, y de repente pasamos a ganar 61.000 euros, todo nuestro dinero pase a pagar un 43% de impuestos. Lo único que paga un 43% de impuestos es el dinero que sobrepase esos 60.000 euros. Los primeros 12.000 seguirán pagando un 18%, de 12.450 a 13.362 pagarán un 20,5%, etcétera, etcétera. Es decir, que la tabla aplica a todo el mundo. No hay que ir a buscar cuál es tu salario y entonces pagas ese porcentaje. Vas pagando por tramos. Y como decía al principio, estos tramos están divididos en tramo estatal y tramo autonómico. Dependiendo de la comunidad se paga un poco más o un poco menos. Aquí podéis ver los ejemplos de la Comunidad de Madrid y de Cataluña para ver las diferencias que existen.
Y luego, finalmente, existen algunas bonificaciones y exenciones por circunstancias personales y por la comunidad en la que se viva. Esto ya a veces hay que ir caso por caso, porque dependiendo de dónde vivamos, de nuestra edad, de si tenemos a alguien a cargo, de si nos acogemos a retribución flexible o no, pagaremos un poco más o un poco menos. La otra parte de impuestos que se deduce del salario bruto del trabajador son las cotizaciones a la seguridad social. Aquí he puesto los distintos conceptos, la del régimen general, la del desempleo, la formación profesional, el mecanismo intergeneracional. Estos conceptos cotizan sobre una base máxima de 4.909,50 euros al mes, dividido en 12 pagas. Aquí están los distintos conceptos e indico el porcentaje que aplica sobre el salario. Si tus ingresos mensuales son, por ejemplo, de 2.000 euros brutos al mes, no cotizas sobre 4.900, cotizas sobre esos 2.000 euros. Habría que coger, por ejemplo, para el régimen general, 4,70% de 2.000 euros. Para el desempleo, lo mismo, o el 1,55 si es un contrato indefinido, o el 1,65 si es a tiempo determinado. Aquí explico para qué sirve cada concepto, con lo que no me voy a parar en ello, y desde este año 2025 existe lo que se conoce como la cuota de solidaridad. Aquí indico que no tiene carácter contributivo, es decir, que este dinero no sirve para luego hacer ningún cálculo para nuestra pensión futura, es simplemente contributivo para las rentas denominadas más altas. Y aquí podéis ver el porcentaje que se paga. Para los primeros 4.900,50 euros se paga exactamente igual que lo anterior, el 4,70, el 1,55, etcétera, todos esos sumados, y luego se paga un porcentaje adicional para los salarios más altos, pues el 0,15% si estás entre 4.909 y 5.400 sobre ese dinero, 0,17 para lo que supere 5.400 hasta 7.364 y el 0,19 de ahí en adelante. Finalmente, es importante recalcar que existen algunas excepciones a esto. De un lado, hay algunos grupos de personas que están exentos de pagar IRPF, es decir, que no tributarían nada de IRPF. Son principalmente los tres casos que indico a continuación. De un lado, si las rentas son por debajo del salario mínimo interprofesional, 15.876 euros anuales, no se tributa nada. De otro lado, hay ciertas pensiones exentas, como podría ser la de orfandad, de incapacidad laboral, etc. Y en un tercer caso, a las personas con discapacidad que cumplan determinadas circunstancias, también tienen exentas sus rentas. Además de esto, hay que distinguir la no obligación de presentar la declaración de la renta. Esto es algo distinto. Esto no quiere decir que estas personas no tributen por IRPF. Lo que quiere decir es que pueden decidir no presentar la renta. En este caso, lo que yo recomiendo es, si estáis en estas circunstancias, revisar vuestra declaración de la renta y ver a ver qué sale. Si os sale a devolver, en ese caso, presentar la renta y recuperar el dinero que corresponda. Si os sale a pagar, no la presentéis. Por un lado, con carácter general, si solo se tiene un pagador y se cobran menos de 22.000 euros, no hay obligación de presentarla. De otro lado, si hay dos pagadores, si quitando uno, el resto no dan rentas de más de 1.500 euros y se está por debajo de esos 22.000, tampoco haría falta presentarla. Y en el tercer caso es el de los 15.876, que de todos modos está la renta exenta. Además de esto, hay un mínimo personal que no tributa. Este mínimo personal parte de 5.500 euros y a partir de ahí, dependiendo de si tenemos personas dependientes, ya sean ascendientes o descendientes, si tenemos una discapacidad o dependiendo de nuestra edad, este mínimo puede aumentar. Y además, finalmente, para el IRPF se hace una deducción base de 2.000 euros. Luego, cuando veamos el ejemplo práctico, seguramente todo esto quede mucho más claro. La siguiente diapositiva que quiero presentar son las aportaciones de empresa. Esto es lo que comentaba al principio, de que a nosotros nos comunican un salario bruto de X y por otro lado la empresa, además de lo que ya se deduce de nuestro sueldo, tiene que pagar un extra como cotizaciones a la seguridad social. Aquí he puesto los conceptos, como podéis ver, son todos o casi todos equivalentes a los que ya nos deducen del salario bruto, pero son cantidades adicionales que paga la empresa y aquí a mí me gusta mencionarlos, sobre todo por lo que comentaba del desconocimiento. Hay mucha gente que no lo conoce y no sabe que es un coste adicional para la empresa, y esto es importante porque al final la empresa, al valorar un puesto de trabajo, lo valora también con este coste, y para mí es un impuesto indirecto
que, aunque no lo veamos, también es dinero que se está quitando a la cantidad total que paga la empresa por nosotros y que nosotros no recibimos. Finalmente, vamos a una sección importante, que son los beneficios fiscales aplicables. Toda esta retribución flexible va exenta de IRPF, por lo que esa cantidad no pagaría IRPF, lo cual puede ser muy beneficioso. Aquí he puesto los principales porque realmente esto depende mucho de la comunidad autónoma en la que se viva y de las circunstancias personales. A nivel general hay varias que menciono, que son los tickets restaurante, que no tributan hasta 11 horas al día por día trabajado para comer. Lo siguiente sería el transporte, que estos son unos 1.500 euros anuales en concepto de transporte público, es decir, esto no valdría para pagar gasolina, pero sí valdría para trenes, transporte público, autobús, metro, etc. Tenemos los tickets guardería, que aquí el único límite es el 30% del salario bruto. Más allá de ahí no habría deducción. Luego está el seguro médico, que son 500 euros por persona al año, incluyendo familiares directos. Luego están gastos de formación, que se pueden deducir también hasta el 100% de estos gastos, siempre que guarden relación con el puesto de trabajo y con el límite del 30% agregado global. Y por último tendríamos los fondos de pensiones, que aquí hay que tener claro que aunque en la declaración del año correspondiente no tributaría por rentas, luego en el momento del rescate sí que tributa. La próxima semana haré un vídeo específico sobre los fondos de pensiones mencionando cómo funcionan, pero es importante conocer que sí que tienen un impacto fiscal posteriormente. Además de esto, hay una parte que puede aportar la empresa. Tenemos el límite en los fondos de pensiones de 1.500 euros por persona a título individual, y luego la empresa puede aportar hasta 8.500 euros por su lado. Y por último, como he empezado diciendo, cada comunidad autónoma tiene sus beneficios y bonificaciones propias, con lo que habría que mirar en qué comunidad autónoma se vive. Finalmente, con toda esta información que puede parecer mucho, que invito a revisitar y a leer detenidamente, he hecho un ejemplo práctico para que se entienda y se vea claramente. Entonces, a la izquierda os presento el caso práctico y a la derecha están las 4 tablas con los 4 pasos que habría que seguir para calcular el sueldo neto de esa persona. En este caso he optado por un caso sencillo en el que se trataría de un trabajador que no tiene hijos, que no tiene personas dependientes y que no opta por retribución flexible. Su salario bruto anual es de 24.000 euros. Luego, a la hora de calcular los tipos del IRPF, antes comentaba que había una parte estatal y una parte autonómica. Para simplificar, he optado por considerar que el tipo estatal fuera el mismo que el autonómico. Dependiendo de la comunidad autónoma en la que se viva, tipos o estas retenciones serán ligeramente distintas, como hemos visto antes con el ejemplo de la Comunidad de Madrid y de Cataluña. Con todo esto, tenemos 4 pasos que hay que seguir en orden para saber qué es lo que corresponde pagar. En primer lugar, lo que hay que hacer es el cálculo de las retenciones de la Seguridad Social. Entonces, aquí podéis ver los importes de los que se parte y los cálculos que voy realizando por cada concepto. Podéis ver que el salario bruto anual son 24.000 euros, que por contingencias comunes se tributa un 4,7%, que son 1.128, lo mismo para desempleo, lo mismo para formación profesional y lo mismo para el MEI. La suma de todas estas cotizaciones son 1.555,20 euros. Estos son impuestos que se pagarán. ¿Qué hago en el segundo paso? En el segundo paso calculo la base imponible del IRPF. Como decía, no todas las rentas están sujetas a tributación de IRPF. ¿Qué se quita aquí? De un lado se quita lo que ya se haya cotizado a la Seguridad Social, estos 1.555, para no tributar doblemente ese dinero, y de otro hay una deducción base que, sin importar tus circunstancias personales, aplica, que es de 2.000 euros. Con esto llegamos a una base imponible de 20.444,80 euros. Este es el dinero sujeto a IRPF. Entonces, en el tercer paso voy a calcular la retención de IRPF. Aquí, como podéis ver, no partimos de los 24.000 euros, partimos de la base imponible de 20.444,80. Como comentaba, si os acordáis, hay un mínimo personal. En este caso, al no tener hijos, no tener nadie dependiente a su cargo, el mínimo personal es de 5.500, podría ser algo superior, y por ello a ese trozo de los 5.500 primeros euros no tributan al 0%. Luego, desde 5.500 hasta 12.450 tributan al porcentaje que corresponda según la comunidad autónoma. Como he dicho que voy a utilizar el tipo
estatal como si fuera el general de la comunidad autónoma que estuviéramos revisando, en este caso sería un 19%. Recordemos, en la parte estatal es un 9,5% al que habría que sumar el tipo de la comunidad. Antes vimos que en Madrid era algo más bajo y en Cataluña algo más alto, pero bueno, cogemos este 19% simplemente para el ejemplo. Y aquí podemos ver que primero calcula como es lo que yo decía antes, esto va por tramos, entonces cogemos los 12.450 euros, les restamos los 5.500 que ya han tributado o que más bien no han tributado por el mínimo personal, nos quedarían 6.950 y los multiplicamos por un 19%. Estos 1.320 es lo que se pagaría por ese tramo en cuestión. Luego pasamos al siguiente tramo, de 12.450 hasta 20.200, cogemos el dinero que aplica, que no llega a 8.000 euros, 7.750 y van al 24% y de ahí salen 1.860 euros de impuestos. Finalmente pasamos al siguiente tramo, de 20.200 a 35.200 se tributa al 30%. ¿Qué pasa en este caso? Que realmente como la base imponible son 20.444, solo son esos 244,80 céntimos últimos los que tributan al 30%, que es 73,44. Es esto lo que decía, no tributa al 30% todo el salario del trabajador, tributa simplemente esos últimos 244,80 euros. Y ya, una vez calculadas tanto las retenciones de la Seguridad Social como las retenciones del IRPF, se puede calcular el salario neto del trabajador. En este caso, cogemos los 24.000, restamos los 1.555, los 3.253 del agregado IRPF y nos sale que el salario neto sería de 19.190,86. Este salario, dependiendo del número de pagas que se cobre, pues se irá dividiendo. Si es en 12 pagas, saldrá una cantidad, si es en 14, saldrá otra. Pero básicamente el salario neto agregado anual será el mismo independientemente de las pagas. Ahora paso al ejemplo siguiente en el que he hecho una pequeña modificación, es decir, es el mismo trabajador con la diferencia de que opta por retribución flexible. Recuerdo que el límite máximo es del 30% sobre el salario bruto total de retribución flexible, es decir, que como cobra 24.000 euros podría tener hasta 7.200 euros en los distintos conceptos de la retribución flexible, pero para el ejemplo he indicado que ha optado por 1.500 euros anuales en tarjeta restaurante y 1.500 euros en tarjeta transporte. El orden del cálculo de la retribución final del trabajador seguiría el mismo orden que anteriormente. Primero calcularíamos las retenciones de la Seguridad Social, que como podemos ver no cambia, y luego pasaríamos a calcular las retenciones del IRPF, que es la parte en la que la retribución flexible quedaría exenta. En este caso ya podéis ver que he indicado que aparte de los 1.555,20 de la Seguridad Social y los 2.000 euros de deducción base, la retribución flexible también se quitaría de la base imponible, es decir, del dinero que está sujeto a renta de IRPF. En este caso nos quedaría un importe de 7.444,80 euros. Una vez que calculamos el IRPF, los tramos y los mínimos son idénticos. Los primeros 5.500 euros no tributan por el mínimo personal, de 5.500 a 12.450 tributaría exactamente lo mismo, pero aquí ya podéis ver que solo está el tramo del 24%. ¿Por qué? Porque el tramo del 30%, al haber solo 200 euros, ya no llegamos con la retribución flexible a dicho tramo. Entonces, no se tributa nada al 30% y se tributa al 24% una parte inferior. Antes se tributaba hasta los 20.200 euros y ahora solo se tributa hasta los 17.444,80 euros sujetos a IRPF. Por eso veis que en este caso la retención del IRPF es inferior, son 2.519 euros, y que el salario neto total quedaría en 19.925,55 euros para el trabajador. Estos 19.925 tendrían 3.000 euros divididos en 1.500 en tarjeta restaurante y 1.500 en tarjeta transporte. En esta diapositiva podéis ver cómo ha afectado la retribución flexible comparando ambos casos y cuál sería el importe del salario neto mensual de este trabajador una vez se ha acogido a la retribución flexible. Aquí he supuesto que se trata de un trabajador que cobra en 12 pagas, si cobrara en 14 o en otro número de pagas, habría que hacer las subdivisiones a su vez. Aquí es importante saber que la parte de la Seguridad Social siempre se hace en 12 pagas y la del IRPF sí que va dividida por el número de pagas. Del mismo modo, los beneficios sociales también se calculan en 12 pagas y en algunos casos en 11 o en lo que aplique. Por ejemplo, las tickets restaurante, como son vales para comida por día trabajado,
no se pueden utilizar fuera de esos días, con lo que normalmente la base para calcular son unos 220 días de trabajo al año. En cualquier caso, aquí podéis ver que en el ejemplo 1, que es el de la izquierda, el salario neto mensual quedaría en 1.599,24 euros y en el caso 2, el trabajador cobraría en cuenta 1.410,46 euros, en tarjeta restaurante 125 euros, lo he simplificado suponiendo que lo cobrara dividido en 12, y en ticket transporte también 125 euros, que es la división de los 1.500 entre 12. De esta manera, el sueldo neto del trabajador serían 1.660 euros con 46, sumando el dinero en cuenta, la tarjeta de restaurante y la tarjeta de transporte. Es decir, que para un mismo salario, por el hecho de haberse aplicado los beneficios fiscales de la retribución flexible, se cobran 61,22 euros adicionales para este trabajador. Esto, recuerdo, el límite es el 30% del salario bruto anual, y este descuento puede ser aún mayor en caso de que el trabajador tenga un sueldo más alto. Aquí, como decía, esto va por tramos. Ya hemos visto que con este salario el tramo del 30% acaba desapareciendo, entre comillas, porque tenía 200 euros sujetos a rentas y al meter ese dinero, los primeros 200 euros se ha ahorrado un 30% y los otros 2.800 se ha ahorrado un 24%. Si fuera un trabajador con un salario superior, pues siempre iría hacia su tramo alto hasta consumirlo. Por ello, si os calculáis vuestra renta, lo que tenéis que coger es toda la base imponible, el tramo que es la parte sujeta a rentas, y aquí podéis calcular exactamente qué parte del salario os ahorraríais si optarais por la retribución flexible. Con esto espero que os hayáis hecho una idea de cómo calcular vuestra nómina y que tengáis claro qué impuestos pagáis y cómo podéis beneficiaros de pagar algo menos por la retribución flexible. También hay algunas bonificaciones y exenciones que deberéis consultar en función de la comunidad autónoma en la que viváis.